para poderlo entender, para poderlo comprender y también para vivirlo, Señor. Cada enseñanza, Padre, debe ser aplicable a nuestra vida, Señor. Cada enseñanza debe ir cambiando en nuestra vida actitudes, acciones, incluso hasta malos hábitos, Padre. Su palabra es poderosa, Señor, para transformar vidas, Señor. Por ello oramos, Señor, para que este mensaje, Señor, sea de bendición, sea de ayuda, Señor, a cada uno de los presentes en esta mañana, iniciando también primeramente en mi vida, Señor. Que esto ayude a que mi vida, Señor, también sea normada, transformada, Señor, de acuerdo a su palabra. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Bien, el título del mensaje de esta mañana, hermanos, es ¿día de qué? Hago una pregunta ahí, ¿de qué vamos a festejar? ¿No? ¿Día de qué? Y enseguida le puse día de brujas, día de los santos o de los muertos. Anticipadamente estoy tratando de llevar a cabo este mensaje porque estamos en víspera de estos días. Y para que nosotros no caigamos en esas situaciones malversadas, pues necesitamos tener un previo conocimiento para que no digamos yo no sabía, ¿no? Y que nos involucremos en acciones que no son las debidas, ni las apropiadas, ni las correctas, ni mucho menos que le agraden a Dios en nuestra vida. Estos días yo he mirado una publicación a través de las redes sociales donde dice que el día 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante, ¿no? Ustedes saben que Martín Lutero inició con este movimiento, pero con un propósito en el cual estaba debatiendo 95 puntos que no le satisfacían o que quedaban como un interrogante en su vida. Por esa razón, Martín Lutero fue y clavó esas 95 tesis en ese lugar, ¿no? Donde confrontaba todas aquellas cuestiones que, de acuerdo a la palabra de Dios y que estaba practicando la iglesia tradicional, no eran las correctas. ¿A dónde voy con todo esto, mis hermanos? Pues a raíz de esa reforma protestante y que la fecha 31 de octubre la están vinculando con la celebración de Halloween o incriminando a la reforma de mala manera, porque están diciendo se creó en un 31 de octubre, como diciendo todo esto viene de un ocultismo, pero no es así, mis hermanos. Ahora, inocentemente los papás disfrazan a los niños, algunos con causa de conocimiento, otros por la ignorancia, otros por la tradición o la costumbre, realizan todo esto en casa. Pero nada de esto tiene una inocencia, mis hermanos. Hay un trasfondo de ocultismo, de maldad dentro de estos días en los cuales se desata no solamente el decir vamos a celebrar, o en las tiendas adornan hasta con todos estos enseres, sino que esto trae un trasfondo demasiado fuerte, mis hermanos, referente que son 3 días en los cuales Satanás, que es el adversario de Dios, se goza por la ignorancia de la gente, ¿no? Pero está prácticamente celebrándole a ojos vistos toda la humanidad. Ahora, estos días, bueno, pues es un ámbito prácticamente satánico, es una fiesta de maldad donde se celebra en grande, ¿sí? Y prácticamente hay gente que aún está dentro de este ámbito, que todo lo hace con toda la intención de causar daño, incluso hasta el mismo prójimo, ¿no? Bueno, entonces miremos un poquito de la palabra. Lo que es Halloween se traduce como la víspera de todos los santos. Entonces trae un trasfondo, mis hermanos, muy pensado, muy sensato, pero con la intención de causar daño, mis hermanos. Esta prédica va enfocada entonces a esta fiesta de Día de Muertos, mis hermanos. Nosotros necesitamos estar muy despiertos, no físicamente, sino espiritualmente, para que entendamos que lo que usted celebra y a quien usted pretende celebrar o recordar, no es a alguien que nosotros creemos que lo recordamos con cariño, sino que estamos haciendo una etapa de ocultismo en ese tipo de celebración. ¿Cuál es la proposición del mensaje? Debo de saber que ese día
que se celebra inofensivamente, en verdad sepamos que se está celebrando y que nosotros no seamos copartícipes de esa celebración. Analizando yo o preparando este mensaje, se dice que aquí en México solamente desaparecen aproximadamente 2.500 personas en esos días. En esos días. Estamos hablando desde niños, jóvenes, adultos, ¿sí? Porque trae un propósito las celebraciones, los sacrificios, ¿no? Entonces, es algo fuerte y tremendo. Entonces, vamos a mirar este mensaje, ¿día de qué? Y eso es lo que vamos a tratar de analizar detenidamente. El primer encabezado de este punto es ¿día de qué? Día de juicio, mis hermanos. Si hay algo en lo que nunca se quiere pensar los que estamos aquí en esta tierra, es en la muerte. ¿A poco usted ha pensado, no, pues yo cuando me muera quiero que hagan esto, quiero que festejen de esta manera, o quiero que me lleven la banda? No, casi nadie está pensando en su muerte. Son palabras que a veces están lejos de nuestra vida, lejos de nuestro pensamiento y lejos de nuestro léxico, porque nadie está pensando en eso. Es como si le dijeran a usted que le gustaría que le pusieran en su epitafio. A lo mejor dice, bueno, lo clásico, la fecha de cuando nací, cuando fallecí, pero le gustaría que le pusieran fue una persona mala. No, siempre se describe lo mejor en el epitafio de esa persona, las mejores virtudes y características. Pues mis hermanos, absolutamente nadie habla de la muerte. Usted puede hablar de su cumpleaños y puede decir, yo mi cumpleaños lo voy a festejar así, lo voy a hacer de esta manera, porque eso es algo que nosotros pensamos, pero pensar en que nosotros algún día vamos a fallecer, no, mis hermanos, no lo pensamos. Nos preocupamos por todo menos por eso. Usted no se va a poner a planear su funeral diciendo, quiero que se reúnan ahí, estén alrededor de mi féretro. Nadie está pensando esto. Ayer precisamente yo iba platicando con mi hermano, íbamos rumbo a Los Aires, y me decía, bueno, más bien entre plática, me decía a mí y a su esposa, no, es que yo cuando fallezca mejor que nomás me vean mis hijos y que me cremen. Sí, así algo rápido, ¿no? De repente pensamos cosas nada más, ¿no? Pero no pensamos en realidad precisamente sobre la muerte, lo pensamos algo que va a suceder a lo mejor, pero no pensamos en las consecuencias de una persona que fallece. Y me refiero a consecuencias porque solamente hay dos lugares verdaderamente. No hay un lugar intermedio, solamente hay un cielo y hay un infierno, mis hermanos. Entonces, el mayor problema no es la muerte física, mis hermanos, sino el juicio que enfrentaremos algún día. Esa es la realidad. Todos vamos a morir, sí, pero todos vamos a enfrentar también algún día un juicio, y no me refiero a una fecha en específico, sino más bien qué tan preparados estamos para nuestro día inevitable. Es una fecha que nadie puede aplazar y es una fecha que nadie sabemos, pero qué tan preparados estamos para ese día. ¿Saben qué nos dice la carta a los Hebreos? Capítulo 9, versículo 27. Y vamos a partir, el problema no solamente es irnos, como les decía, sino que, mis hermanos, cuando nosotros terminemos en esta vida, necesitamos enfrentar un juicio de lo que hicimos en toda nuestra vida. Ahora solamente piensen, desde el momento que usted tuvo uso de razón del bien y del mal, ¿cómo ha llevado su vida? ¿Qué tantas cosas ha hecho bien? ¿Qué tantas cosas ha hecho mal? ¿Cuántas cosas hemos hecho deliberadamente? Pecando deliberadamente. ¿Cuántas cosas hemos hecho? Pues de todo eso que hemos hecho desde que tenemos uso de razón, yo le sugiero que cada vez que se acuerde de un pecado, lo confiese. Eso es lo que yo hago, hermanos. Porque sí me avergüenza. Y le digo, Señor, perdóname. Y no le digo maquillado, hice esto, hay que decir tal cual lo que hicimos, hermano. Porque Dios sabe perfectamente, aunque usted lo hizo en secreto, aunque usted lo haya hecho en lo oculto, aunque no lo haya visto su mamá, su papá, su esposa, quien sea, Dios sí lo vio.
Y Dios estaba ahí en ese momento también, porque Dios está en todas partes. Esa es una de sus virtudes que tiene nuestro Dios. Es un Dios omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Ahora, ¿de qué voy a ser juzgado por Dios? Pues pensemos en toda nuestra vida. Lo que yo les decía hace un momento, pensemos en toda nuestra vida, ¿no? Mientras estuvimos aquí en el mundo. Y ahí en la carta a los Corintios, capítulo 6, del versículo 9 al versículo número 10, hay una lista de pecados, que a lo mejor usted y yo practicábamos o algunos seguimos practicando. 1 Corintios 6, 9 nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hace una pregunta. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero, ¿qué dice después de esta pregunta? No te equivoques, o dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces preguntémonos, en esta lista, ¿en cuál de ellos yo he hecho o he practicando aún? Y que no nos equivoquemos, porque de todo esto seremos nosotros juzgados. Por eso tendremos un juicio, cada quien en lo particular. En conclusión, hermanos, todo hombre recibirá un juicio, y de la sentencia de Dios es a donde cada quien irá por sus actos realizados. Dios no te va a condenar. Dios no es malo para decirte: tú te vas al infierno. No, hermanos, Dios es amor. Eso entendámoslo todos, Dios es amor. Pero mis acciones, lo que yo he hecho, mis decisiones erróneas que estoy tomando son las que me van a llevar a mí. No es Dios quien me está condenando, porque Él vino a morir en la cruz. Cristo Jesús vino a morir en la cruz para salvarnos. Entonces, nosotros, de nuestras acciones, de lo que hagamos, de nuestros actos realizados, tendremos una sentencia de parte de nosotros. A veces nos es más fácil vivir bajo el yugo del mundo, gobernado por quien gobierna este mundo, mis hermanos. ¿A quién le hacemos más caso? ¿A Dios o a quien gobierna este mundo? Muchas veces le hacemos más caso a quien gobierna este mundo. ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 4, versículo 3? Así que también nosotros, cuando éramos niños, o que lo entiendan, cuando estábamos sin Cristo, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Cuáles eran esos rudimentos? Lo que yo decía de 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, cuando practicábamos la fornicación, la idolatría, el adulterio y tantas otras cosas. Esos son los rudimentos del mundo. Y mucha gente está ahí viviendo como vive el mundo y haciéndosele tan natural, porque dice: todos viven así, todos lo practican, y entre ellos mismos dicen: está bien hecho, la sociedad los acepta. Ahorita es fácil que jóvenes, en vez de casarse, dicen: nos vamos a juntar, si nos la llevamos bien, pues ahí estamos, unión libre. Pero delante de Dios eso no es unión libre, eso es fornicación. Y aquí dice que los fornicarios no heredarán. Un ejemplo. Usted recuerda la parábola del hombre rico y Lázaro. Puede decir que recibió un juicio previo, el rico o Lázaro, ¿sí? Pero no fue definitivo, porque cuando llegó el momento en que ambos murieron, la palabra nos dice en Lucas 16:22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí hay una sentencia, mis hermanos, previa, todos lo sabemos. Entonces, todos los que han fallecido de aquí para atrás ya están en un lugar en específico, hermanos. Ese lugar definitivo aún todavía no. Pero cuando murió el rico fue sepultado.
Comprendamos, mis hermanos, todos algún día nos enfrentaremos delante de Dios, porque eso está establecido, que muramos una sola vez y después de esto un juicio. Y de la manera en que usted y yo hemos llevado nuestra vida, determinaremos nuestro futuro, con nuestra vida eterna, con nuestra muerte eterna. Esto me lleva entonces al segundo encabezado. ¿Día de qué? Día de muerte, hermano. Toda la humanidad sabe que tiene una línea marcada. ¿Han escuchado esto, no? O sea, hay una línea para todos y que de ahí no pasan. Pues Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 nos dice: porque los que viven saben que han de morir. Todos sabemos que algún día vamos a partir de este mundo, hermanos. Pero muchos, como yo les decía, no queremos pensar en esto. Es algo en lo que últimamente quisiéramos pensar o traerlo en nuestra mente, ¿no? Bueno, pero la otra parte, después de la muerte física, existe mucha gente escéptica que no creen que después de esta vida hay algo más. Piensan que la vida se acaba aquí, y una vez que mueres, todo termina, pero no es así. Vemos nuevamente el ejemplo del hombre rico y Lázaro. Cada uno estaba en un lugar distinto. El mendigo Lázaro estaba en el seno de Abraham. ¿Qué era el seno de Abraham? Lo podemos nombrar que era el paraíso. Y el rico estaba sepultado, es decir, en un lugar de tormento, aunque aún no era el infierno, pero ya estaba en un lugar sufriendo físicamente, aunque no tiene un cuerpo aún resucitado, pero hay sensaciones de malestar. Lucas 16:23. Y en el Hades, me estoy refiriendo al rico, alzó sus ojos estando en tormento. ¿Qué es lo que estaba persiguiendo el rico? Tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, versículo 24. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Todos los que ya han partido, todos los que han partido de este mundo, están en un lugar en específico. Y aunque no tienen un cuerpo aún resucitado, tienen sensaciones, tienen molestias. Y solamente hay dos lugares: un cielo y un infierno. No hay un punto intermedio. No hay un lugar en el cual usted va a purgar una condena y va a salir de ahí, como lo que no. Y el sepulcro o el Hades. ¿Qué quiero entonces transmitirles con esto? Que todo aquel que ya está muerto aquí en la tierra aún tiene sensaciones en la otra vida. Aunque aún no tiene ese cuerpo resucitado, pero sí tiene dolor o molestia, como lo vimos hace un momento, hermanos. Entonces, una persona que murió, es decir, que terminó su periodo de vida en este mundo, partió totalmente de aquí. De aquí ya partió. Y solamente hay dos lugares, y de ahí no sales. Ni para dar una vuelta o escaparte o decir: me voy a ir a salirme de este ambiente un momento. No, hermanos. ¿Qué es lo que pedía el rico? Si usted termina leyendo ahí en Lucas 16, se dará cuenta que él pide, porque tiene más hermanos, que mande a alguien de ahí. ¿Pero qué le dijo Abraham? A los profetas tienen, y a Moisés. O sea, todo lo que ya quedó plasmado en la palabra, ahí está. En estos tiempos tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, y hay tanta gente escéptica que dice: esa es nuestra gran esperanza. Entonces, nosotros mantengámonos firmes en esa esperanza en Cristo Jesús, hermanos. ¿Qué dice Mateo 25:46? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, la decisión está aquí.
¿A un castigo eterno o a una vida eterna? No hay salidas. No hay salidas de decir, los muertos que están allá vienen y visitan a sus familiares, y más enfocados ese día que celebra la gente, Día de Muertos. No, van al castigo eterno o van a una vida eterna. Pero la gente a veces dice, no, se me apareció mi difunto, mi marido, mi hijo, ¿no? Y a veces siente que lo están viendo, o a veces es que su alma está penando, necesitamos hacer algo, o a lo mejor mandarle a hacer una misa o algo, ¿no? Porque su alma está penando. No, Satanás o sus demonios son muy astutos para tomar cualquier forma y engañar a los dolientes o a los deudos. Y es por eso que cuando parte la persona de este mundo, el que se queda aquí, el dolido, el doliente, está aclamándolo, y Satanás ocupa su lugar tomando su forma. Y esto no lo digo yo, hermanos. Fíjese la astucia que tiene Satanás para engañarnos a nosotros. Según en los Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, cuando alguien dice, se me apareció, o fueron e invocaron en una sesión espiritista, invocar a su pariente, y que a lo mejor dice que lo vieron, lo escucharon su voz, ¿quién era? Satanás. Satanás. Pero eso es nuestra ignorancia. El anhelo a lo mejor de nosotros de quererlo ver, pero no, hermanos. Nadie de allá puede salir. El rico dice que había una gran cima entre el mendigo, que era Lázaro, y el rico. Y una gran cima no lo vemos hacia arriba, lo vemos, había una profundidad, por eso lo podían ver y podía verlo. Porque en un principio este estaba abajo en la tierra. Nadie sale de ahí. Nadie, absolutamente. Entonces, usted no piense que sus parientes han venido para acá. A quien usted está viendo es su pariente, no. Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo engaña a usted, me puede engañar a mí, a quien sea. Volviendo entonces nuevamente con los muertos, todos resucitaremos, pero los que estamos con Cristo llevaremos un nuevo cuerpo, como lo dice en 1 Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, no es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Usted trae un cuerpo físico ahorita, pero algún día usted traerá esa imagen celestial. Este cuerpo terrenal no puede heredar las cosas incorruptibles de allá. Este cuerpo tendrá que ser transformado si nosotros estamos aún aquí con vida cuando Él regrese. No podemos heredar con este cuerpo las cosas celestiales. Esto me lleva entonces a mi tercer punto. ¿Día de qué? Día de Muertos. La celebración, mis hermanos, cotidiana, la tradición de la iglesia. Ellos aceptaron prácticamente una enseñanza pagana de los druidas. ¿Y quiénes eran los druidas? Eran los sacerdotes de la tribu europea llamados los celtas. Ellos celebraban el día de Samaín, el dios de los muertos. Invocaban a los malos espíritus, y generalmente estos sacerdotes eran adivinos, magos, hechiceros y brujos. Vea de dónde adoptaron ellos el Día de Muertos. Y referente a este tipo de personas, no son gratas para Dios, porque son usadas por Satanás, y Satanás es el adversario de Dios, como lo estipula la segunda ley en Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación,
¿Cuánta gente cuando quiere saber algo ahí pregunta? Adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ni quien consulte a los muertos. El Imperio Romano dice que al inicio de la era cristiana, esta celebración se fueron incorporando y fusionando. A partir de ahí, ¿qué nos dice 2 Corintios 4:4? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué la gente entonces la practica esta tradición tan deliberadamente? Sencillo, mis hermanos, porque el Dios de este siglo, que es Satanás, que está en esta tierra, que es el príncipe de esta tierra, cegó el entendimiento. Y sus líderes religiosos los están llevando a la perdición. Tienen la responsabilidad de hablarles con la verdad, que en Cristo hay vida, mas sin embargo los llevan por un atajo y no los llevan por el verdadero camino, porque Cristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces, la gente está cegada en su entendimiento, no comprenden, no disciernen de su derecha de la izquierda, no lo comprenden. Sienten que es una celebración sana y buena recordarlos, pero no solamente es una celebración de Día de Muertos, sino que están haciendo incluso hasta un altar y están consultando a los muertos. Y bíblicamente esto desagrada a Dios. Entonces, esto es parte de su origen, del por qué la iglesia tradicional adoptó esta tradición pagana y que ahora la han hecho de todos un adepto. La práctica es tan natural que ya la han hecho parte de nuestra cultura aquí en México. ¿Qué día festejan ya la gente? Del 31 al 2 de noviembre. Y está en todas partes. Hasta a los niños les están enseñando esta cultura en los jardines de niños, en las primarias, secundarias, preparatorias, en la universidad. Incluso este día que yo estuve en el hospital, hasta los altares están ahí. Y había una convocatoria que decía que hasta los mismos familiares hicieran algo y lo llevaran ahí mismo a ese altar que está en el hospital. Esto nos ha invadido incluso hasta en los edificios gubernamentales. Y no solamente ahí, hasta en las propias casas algunos levantan sus altares. Entonces el Día de los Muertos, quienes lo celebran se reúnen para rezarles, para honrar a sus amigos y familiares que han fallecido. Las celebraciones incluyen disfraces, compartir calaveras, pan de muertos, colocan comidas y flores en los altares de las casas o en las tumbas de los difuntos. Y a veces marcan el camino con velas hacia donde están los objetos personales y vicios que tenían el difunto, así como su comida favorita. Incluso las personas se ponen en el altar y dicen que si se termina pronto las velas se consumen, quiere decir que su difunto lo visitó. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? Eclesiastés 9:5, la parte B. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. En primer lugar, no pueden salir de ahí. Ellos no están pensando lo que dejaron acá, ni están anhelando regresar, porque su memoria, su pensamiento, mis hermanos, está puesta en el olvido. Haga de cuenta que tienen su mente velada, ya no están pensando acá. Y todavía la gente dice: es que piensan que todos están ahí arriba, y dicen: no, si ya está mi papá allá, mi papá me está cuidando desde allá. Ya no están pensando ellos acá, su memoria está puesta en el olvido. Nada de que, sí, yo tengo un ángel allá y me está cuidando. ¿Quién te dice que está allá arriba? No sabemos. Para los cristianos que recibieron a Cristo, que aceptaron a Cristo en su corazón y que su vida fue regenerada en un nuevo nacimiento y que sus acciones fueron diferentes, su manera de vivir fue diferente, pues reconocemos que fue un hijo verdadero, ¿no?
La palabra nos dice que por sus frutos los conoceréis. Pero alguien que vive una vida disipada, haciendo de todo, no podemos decir que está arriba, ¿no? En el cielo. Ahora, todos aquellos que le arriman al difunto como su comida y sus gustos, nada de eso prueba y nada de eso sabe. Tampoco puede experimentar sabores o gustos el difunto. Todo ello está puesto en el olvido. No tiene sensaciones ya de este mundo, como lo dice Eclesiastés 9:6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrá parte de todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué es lo que está debajo del sol? La tierra. ¿Usted cree que ellos se están acordando de las cosas? No. Ni del plato de birria que tanto le gustaba, tampoco. El festejar este tipo de actividades se consulta una buena cosecha, un buen negocio, o también puede ser todo lo contrario. Lo piensan así, que puede traer enfermedad o desgracia. Pero ¿qué nos dice la Biblia en Isaías 8:19? Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurren hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? La gente a veces consulta para obtener una respuesta del más allá. ¿Qué le pasó al primer rey de Israel? A Saúl. Consultó, pidiendo que regresase Samuel. Esto no es grato. Yo recuerdo hace tiempo que platicaba con una persona referente que la gente que consulta piensa que puede ser de bien y que le va a traer bendición, o que puede ser lo contrario, no. Pero yo conocí a esta persona que dice que cuando él sentía que el trabajo le hacía falta, que él iba al panteón y que platicaba con su papá y que venía la bendición de trabajo consultando. ¿Sí? La verdad es que un muerto no puede traer maldición o bendición, pero la bendecirá la morada de los justos. Dios es el único que trae bendición. Así que, hermanos, tengamos en claro qué día estamos festejando. Conclusión: de usted depende tomar la decisión de vivir por una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo. Lo que sí le digo, que estando en el lugar que usted elija, sí tendrá sensaciones, pero cuando sus familiares le recuerden aquí en este mundo caído y corrompido, todo lo que le traigan a usted no lo disfrutará, y tampoco usted se dará cuenta de ello, porque su memoria está puesta en el olvido. Por ello es mejor tomar este consejo. ¿Qué nos dice Eclesiastés 9:4? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Hay esperanza para aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo. La traducción del lenguaje sencillo decía, porque mejor es un plebeyo que un rey muerto. Aunque la Reina Valera dice, porque mejor es un perro vivo que un león muerto. Hablando que el perro vivo, algo despreciado por el judío, eran los plebeyos, haciendo la comparación o la analogía, y que el león muerto es cuando el rey fallece. ¿Qué dicen cuando falleció el rey? Muere el rey, vive el rey, viene el nuevo rey. ¿Sí? Esta es la invitación de este mensaje, hermanos. Es más fácil involucrarse con el mundo. Comenzamos de poco a poco con la palabra, ¿sí? O con las acciones que hacemos. Pero ¿qué nos dice Jeremías 15:19? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hay muchas tradiciones que hemos adoptado, hermanos, y que no son bien. Y nosotros necesitamos entender esto, que estamos adoptando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, hasta en la misma iglesia. ¿Cuál es la aplicación? No nos adecuemos a este mundo con tradiciones y costumbres. Mejor vivamos vidas redimidas a Cristo,
para cuando llegue el momento de que partamos, estemos preparados. Como lo dice Amós 4:12, la parte B, que nos dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Estemos preparados, hermanos. Nada de que llevemos una vida tan ligera, tan adecuada a un mundo caído. Preparémonos cada día para el encuentro de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, Señor. A veces puede lastimarnos, Señor, pero es por nuestra dureza de corazón, porque tu palabra es dura. Incluso Pedro lo dijo: ¿quién la soportará? Entendimiento, Padre. Que comprendamos tu palabra, pero que también la vivamos.